Good evening to everyone who is joining us here today for this very, very special opportunity. Just to briefly introduce myself, my name is Luna Cardenas Ibarra, and I am a national organizer here at Amnesty International Canada. Today, I have the very great honor of facilitating our Spotlight on Rights for Rights action in solidarity with Wendy Galarza and the 9N Feminist Collective in Cancun, Mexico. We all have the very unique opportunity and privilege of being able to meet and hear from Wendy herself and to be inspired by her experience as a feminist, women's rights defender, and also courageous activist. We're also honored to have with us Norma Gonzalez of our sister organization, Amnesty International Mexico, to tell us about their accompaniment of Wendy's quest for truth and justice. Stay tuned for a really incredible and inspiring hour. Just before we jump in, I wanted to go over a bit of housekeeping. So this webinar is available in both English and Spanish. Please make sure you select your desired channel by going to the bottom of your screen and clicking on the round symbol that looks like a little globe. Then you can choose the language of your choice, whether it be English or Spanish. Simultaneous interpretations will be provided by our wonderful interpreters, Marta Singh and Kathy Megard. Please put your questions in the chat, and we will address as many of them as time permits when we move into the question and answer period in the second half of this session. Before we begin, I would like to acknowledge that I'm currently seated in the unceded and unsurrendered territory of the Algonquin peoples here in Ottawa. We respect them as the traditional keepers and defenders of this land, and I would also like to take a moment to acknowledge the Indigenous territories you all are joining us from. We honor the history of Indigenous nations, whilst continually working to defend Indigenous rights and echo the voices of Indigenous peoples through acts of allyship and genuine commitment to reconciliation. I would like to start our conversation by introducing you to Wendy Galarza. Wendy is a child worker in Cancun, Mexico. She is a feminist and also a very courageous human rights defender of women's rights. Wendy is also the founder of the 9N Committee, which I'm sure she will tell us all about today. Thank you once again, Wendy, for joining us. It is so wonderful to have you. So for our first question, we realize this might be a difficult thing to talk about, but we're glad you've let us do so. Can I ask you to share with us, Wendy, about what happened on November 9th, 2020, about the demonstration you were part of that day? Why was it organized and why did you join the demonstration on that day? And if you could tell us how the police responded. Gracias. Pues primero que nada quisiera agradecerles de todo corazón este espacio tan hermoso junto con Amnistía Internacional México y con pues Amnistía Internacional Canadá. Es un gusto para mí. Y pues hablando respecto a lo que pasó el 9 de noviembre del 2020, es que en Cancún llegó el momento en el que toda la sociedad en general estábamos como hartos de todo lo que estaba pasando en cuanto a la violencia hacia la mujer o en contra de la mujer. Ese día el fuego se prendió por una chica llamada Alexis. Ella fue víctima de feminicidio y pues la gente se organizó y salimos a manifestarnos para exigir justicia por ella, pero no solamente por ella, sino que también en ese mismo fin de semana habían sido 3 mujeres en Cancún que también habían sido asesinadas. Entonces, creo que fue como que la sociedad de Cancún despertáramos de esto que estábamos viviendo tan horrible. Organizamos una manifestación. Primero llegamos a la Fiscalía General del Estado en Cancún. Aquí había mucho fuego, tanto del enojo de la gente, tanto de colectivas feministas como familiares y amigos de Alexis, y pues fuego de que estaban quemando mucha basura, que estaba a los alrededores. Empezaron a hacer iconoclasia, que son grafitis en monumentos, con consignas como
¿no? Por ejemplo, justicia por Alexis y por otras chicas que habían sido asesinadas. Después la manifestación se fue hacia el Palacio Municipal, en donde aquí solamente estuvimos aproximadamente de 10 a 15 minutos. Cuando empezamos a escuchar primero 3 disparos, estos 3 primeros disparos creímos nosotros que eran de los mismos manifestantes que tenían como petardos tal vez, y fue hasta que nosotros dirigimos la mirada hacia un costado del Palacio Municipal y vimos cómo los policías venían hacia nosotros, hacia los manifestantes. Primero tenían sus armas dirigidas hacia el cielo, como a modo de ahuyentarnos, y después cuando empezamos a correr todos, a huir por nuestra vida literal, ellos empezaron a apuntarnos directamente a todos los manifestantes. En mi caso, al correr, yo iba acompañada de mi novio Abel. Yo corría hacia mi motocicleta y ahí, antes de poder salir del lugar, pues fueron policías los que nos detuvieron en el paso para no poder salir. Se puso uno adelante de nosotros y uno más golpeó la motocicleta para tirarnos al suelo. Aquí nos golpearon con todo lo que tenían en sus manos. Tenían macanas como toletes, tenían también varillas, también estaban pues muy, muy furiosos diciéndonos muchas maldiciones y pues aquí, obvio, ¿no? Nos golpearon tan fuerte que yo no pude distinguir entre los golpes y las balas. A un lado también de unos metros míos estaba también mi compañera Cecilia Solís, que es reportera. Ella también fue víctima de disparos de arma de fuego en su pierna. El otro de mis compañeros, Roberto Becerril, que es también reportero, también tuvo un impacto en su pierna. Y metros al lado estaban unas chicas que estaban siendo golpeadas, humilladas por otros policías. A estas chicas, primero estaba una chica con nosotros, es una chica trans, ella recibió insultos homofóbicos de parte de la policía y esta misma policía lo que quiso hacer fue golpearla con un palo que no sabemos todavía de dónde sacaron esos palos, y cuando intentan golpear su cabeza, ella se quita y recibe el golpe otra compañera llamada Gloria. Abrieron su cabeza, empezó a salir muchísima sangre, y cuando otra de mis compañeras, María, empezó a exigir que que ellas tenían derechos humanos y que eso que hacían era ilegal, la separan del grupo y a manera de castigo, al lado del Palacio Municipal, abusan sexualmente de ella. Las otras chicas que estaban ahí mismo, tiradas en el suelo, estas otras chicas seguían siendo golpeadas, humilladas, les escupían y les robaron todas sus cosas. A otro extremo del palacio estaba ya siendo detenida mi compañera Quetzali. A Quetzali igual la detienen, la meten al palacio, y cuando la meten al palacio, pues también la torturan sexualmente de ella. Otro compañero más que estaba grabando, su nombre es Julián, grabó todo lo que estaba sucediendo y pide que intervenga la Guardia Nacional, y ellos, en lugar de intervenir para calmar todo lo que pasaba, forman filas al lado de los policías. A él lo meten también a Palacio y lo torturan dentro del Palacio. Abren una herida en su cabeza también, pues que también después supimos que podía comprometer también su vida por toda la sangre que derramó en ese momento. Entonces, eso fue en gran contexto lo que pasó esa noche
del 9 de noviembre. Thank you. Thank you once again for sharing that, Wendy. It's really just so disturbing and shocking that peaceful action can have such terrible consequences for protesters, and you were mentioning even the journalists as well. I guess kind of moving forward with that in the spirit of hope, can you tell us about what you did after the police attacked the protest? First of all, how you took care of yourself and the others who were injured, and then also taking it back to the report and what happened to seek accountability from the actions that happened. Pues aquí viene algo tenebroso también, en el momento en el que yo me acerco, bueno, también quiero como poner en contexto que en el momento en el que yo me acerco a hacer mi denuncia, yo solamente iba con la conciencia de que tenía un disparo solamente en mi pierna, y cuando yo me acerco a empezar a decir todos los golpes que yo tenía, todas las heridas, pues las personas me mandan al médico legista de ahí mismo de fiscalía, y ahí descubrimos que los otros golpes que yo en mi denuncia, pues era otra bala la que pues entró por mi glúteo y sale por mi vulva. En este momento en el que en fiscalía y en donde yo estoy demandando toda esta situación, pues yo empiezo a decir que esto ya es más grave, pues en fiscalía ya empieza como a tratar de bajar el nivel de lo que está sucediendo. Aquí ya no querían recibir ni mis ampliaciones de denuncia, ni tampoco querían recibir mis pruebas, como era mi pantalón, como era mi otro short que me puse cuando fui al hospital, ¿no? Empezó ahí un camino muy, muy largo de revictimización, en donde en fiscalía ya no querían hacer como más ampliación de lo que yo estaba diciendo. Y pues lamentablemente ahí me empecé a dar cuenta que esto no iba a avanzar tan rápido como yo pensaría. Thank you. Thank you for sharing the continuation of that. And sounds like there was really total lack of accountability. And thank you for sharing that process with us here today, as terrible as it is. I would like now to bring Norma into this conversation. Norma works as the organization with Amnesty International Mexico. And welcome, Norma. Norma and her colleagues at Amnesty Mexico have carefully documented the violence that women have experienced in Mexico and the lack of access to justice, and really helped paint a picture of the terrible experiences and reports that have occurred. So Norma, for my first question for you, Wendy's experience is really just so disturbing. And based on Amnesty International Mexico's investigation, can you contextualize the situation in Mexico with regards to both gender-based violence and femicide, as well as smears and attacks against women who have been taken to the streets for calling the government and police accountability? And what is the reality of women living in Mexico present day? Gracias, Luna, por la pregunta, y bueno, gracias también a Amnistía por invitarnos a este webinario, que nos parece fundamental visibilizar una situación que estamos viviendo las mujeres acá en México. Y bueno, un saludo también a la gente que nos está viendo. A mí me gustaría comenzar diciendo que en México cada día asesinan a 10 mujeres. De estos asesinatos, al menos 3 son feminicidios. Es decir, que estas 3 mujeres son asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. Esa es una cifra que genera terror, es una cifra que genera mucha indignación y que además nos permite visualizar que si esa es la cifra de mujeres que son asesinadas al día
y que el feminicidio es el extremo de la violencia contra las mujeres, ya no decir de lo que está debajo de ese iceberg, ¿no? Toda la violencia contra las mujeres que se vive es terrible. Ahora que empezó la pandemia con todo el tema de COVID, en México las cifras de las llamadas que mujeres hacían al 911, es decir, a esta línea de atención telefónica para atender casos de violencia, se incrementaron en una cantidad exorbitante, así al 1000%, muchísimo. Entonces, bueno, desde Amnistía Internacional México, el tema de violencia contra las mujeres ha sido uno de los temas principales que hemos tenido ya desde hace algunos años. Hemos acompañado algunos casos de feminicidios en otros estados de la República y a partir de 2019 comenzamos a ver que cuando las mujeres somos quienes salimos a las calles a manifestarnos, si bien observamos las violaciones a derechos humanos que usualmente se ven como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, lo que observamos es que cuando son mujeres quienes se manifiestan, la violencia es mayor, ¿no? Porque además de todas estas irregularidades, vemos otras que tienen que ver con la violencia de género. Es decir, cuando policías atacan a mujeres, pero con comentarios sumamente violentos, machistas, misóginos y con una carga, con una connotación de género importante. Entonces, bueno, a partir de que comenzamos a ver esta situación, empezamos a monitorear las diversas manifestaciones que se comenzaron a dar a partir de 2019 y parte de 2020. Lo que empezamos a observar es que hubo un incremento de manifestaciones en los estados porque ante este incremento de la violencia contra las mujeres comenzamos a tomar las calles y a manifestarnos para exigir justicia, para exigir que las autoridades investigaran los feminicidios, pero también que erradiquen la violencia contra las mujeres. Esto aunado a una narrativa por parte de nuestro presidente que minimiza el problema y minimiza también los motivos por los cuales salimos a las calles. Entonces, en este contexto es que documentamos varios casos en varios estados, en Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, y en este ínter que estábamos documentando para emitir el informe que publicamos llamado La Era de las Mujeres, ocurre lo de Cancún, ¿no? Ocurre la balacera que ya Wendy les platicó lo que vivió y lo que se vivió, y es que tomamos la decisión de que tenía que ser un caso que formara parte de nuestro informe. Entonces, aquí lo que hay que resaltar, como bien me preguntas, Luna, es el contexto, es decir, ¿por qué salimos las mujeres a manifestarnos? Y a mí me gustaría nada más cerrar la pregunta con un par de cifras. La primera, que tiene que ver que en este país, en lo que va tan solo de este año, han asesinado a 2,346 mujeres, ¿no? De esta cifra, 842 son feminicidios. Aún así hay que resaltar o hay que abrir un paréntesis para decir que son las cifras oficiales, es decir, las que da el gobierno. Habrá que ver cuántas de estas cifras en realidad no se saben y podría ser el número muchísimo mayor. Y también hay que resaltar que dentro de los 31 estados de este país, Quintana Roo, que es de donde vive Wendy, Quintana Roo ocupa el segundo lugar en tasa de feminicidios. Es decir, que por cada 100,000 mujeres, ¿no? El asesinato, digamos, esa cifra, Quintana Roo ocupa el segundo lugar. Estas cifras nos preocupan enormemente y por eso es que nosotras queremos resaltar que además de la violencia que vivimos las mujeres, hay una preocupación mayor por cómo los policías, las autoridades han reaccionado ante las manifestaciones encabezadas por mujeres en las calles. Thank you, Norma, for contextualizing the current situation in Mexico. Those statistics are shocking, and I'm really happy you brought those up. Really to set the scene for how terrible the situation is at the moment, both with violence, gender-based violence, and the rates of murder and femicide. I'm going to go back to Wendy. Wendy,
As you've recounted, you weren't the only woman who was brutally attacked by the police on November 9th. We were hoping to hear from you to tell us about the wonderful collective that you formed to kind of fight back from that event that occurred. And if you could tell us about what this collective has achieved, as well as maybe explaining some of the barriers you've encountered in this process of seeking justice and how you've been working to overcome them. Muchas gracias. Pues la verdad es que esta parte es la que me llena muchísimo de amor porque después de la represión vino la organización y pues sí, como lo comentas, formamos un colectivo mixto que se llama Comité de Víctimas del 9N, en el cual nuestro principal como objetivo es el seguir todos nuestros procesos legales. Nos encargamos de darle seguimiento porque sabemos que si nosotros no damos este seguimiento, pues la justicia no va a llegar, ¿no? O sea, no va a ser alguien más que nos esté guiando para este camino. Y la segunda cosa fue el que estamos defendiendo nuestro derecho a la libre manifestación, el cual, pues por obvias razones, el Estado de Quintana Roo quería, pues como bajar los niveles porque realmente el hartazgo de la sociedad nos estaba llevando a las calles. Y el que ellos utilizaran como castigo el reprimir con balas era un mensaje para toda la población de decir, cállate, o sea, tú no puedes estar saliendo a las calles a decir y a evidenciar lo que estamos haciendo mal. Entonces, de eso se está encargando el comité de regresar este derecho a toda la ciudad de Quintana Roo, porque al final de cuentas, a las personas que se manifiestan y más a las colectivas feministas es como una seguridad el poder saber que vas a salir a la calle y hay un respaldo de más colectivas saliendo nuevamente, ¿no? Es también mandar un mensaje de que no tenemos miedo aunque nos replieguen con balas. Hay un obstáculo gigantesco para el acceso de justicia y es la revictimización. Y quisiera ocupar este espacio para platicar justamente lo que nos pasó el día de ayer. Y es que estamos convencidos y convencidas de que el Estado es un monstruo gigantesco donde no se nos va a dar justicia si nosotros no estamos al pie, como nosotros decimos, al pie del cañón o a la línea para defender nuestros derechos y nuestra dignidad. El día de ayer, el Congreso del Estado de Quintana Roo, junto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, en complicidad obviamente con la autoridad responsable de la represión del 9N, que es el Ayuntamiento de Benito Juárez. Benito Juárez es Cancún. Dieron por cumplida la recomendación que inició Derechos Humanos para esta autoridad responsable, siendo que no es verdad ni uno de los puntos de esta recomendación está cumplido en su totalidad y a satisfacción de las víctimas. En México, la Ley General de Víctimas dice que todas las acciones para remendar un daño tienen que tener como centro a las víctimas. Y pues esto no sucedió así. Ellos pasaron por alto todo esto que nosotros como víctimas habíamos dicho, como comité de víctimas habíamos dicho, no queremos esto no resarce el daño, porque al final de cuentas todo fue simulación para que ellos quedaran bien con esta imagen de que tienen de que Cancún es un paraíso. Al mitigar como estas voces, les dan un mensaje a los turistas de que aquí no está pasando nada. Y aquí está pasando mucho, nos están matando. A las mujeres nos están matando, nos están disparando y nos están violentando nuestros derechos. Creo que esta parte en la cual el Estado se conforma en todas estas instituciones que violentan a las víctimas es una forma más
impedir nuestro acceso a la justicia. Y la verdad es que creo que ayer y hoy más que nunca me da muchísima tristeza vivir en un México en el que la impunidad pues está a la orden del día, ¿no? Al conocer a todas estas secciones de amnistía, tanto en Europa como conocerlas a ustedes aquí, Amnistía Canadá, al momento me da cierta vergüenza decir que en México está pasando esto, pero creo que todo el mundo debe de saber lo que está sucediendo en México, que todo el mundo tiene que saber lo que está sucediendo en Quintana Roo, para que ellos piensen dos veces antes de, pues, de violentar a sus pobladores, ¿no? Al final de cuentas, solamente les delegamos su trabajo, que es el de darnos seguridad, y ni siquiera eso es lo que están haciendo. Entonces, pues sí ha sido un largo camino de acceso a la justicia, y creo que con lo que hicieron ayer, tanto la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo como el Congreso del Estado de Quintana Roo y el Ayuntamiento de Benito Juárez en Cancún, pues es una violación más a nuestros derechos humanos. Y pues la verdad es que es muy triste y es muy devastador, pero creo que el comité de víctimas es muy fuerte, somos muy fuertes y somos muy unidos como para también sobrepasar esto. Y solo para no, decir algo más, yo creo que el que Amnistía Internacional esté del lado de nosotros y esté apoyándonos y guiándonos y con esta lucecita de esperanza, creo que eso es lo que nos da a nosotros más fuerza para seguir con esta lucha. Creo que si no existiera este apoyo ahora, creo que sería muy difícil combatir a este monstruo solitos. Thank you, Wendy. Yeah, in the face of such impunity, it's a really powerful message you alongside your collective are sending. And I mean, we're seeing its reach right here as we're speaking to you. I mean, all the way from Canada. So that's just really hopeful and amazing. Turning it back to Norma. I wanted to hear your opinion about, you know, as the representative in Amnesty Mexico, what does AI Mexico have to say as a response to what we saw the Mexican authorities do surrounding the events of November 9th, and how important is the sort of activism work and advocates like Wendy? Pues a mí me parece que mucho de la respuesta de esta pregunta ya lo dijo Wendy. Vemos con profunda preocupación una completa impunidad para atender el ocurrido, pero además una indolencia. Nosotras estuvimos ahora justo en el marco del aniversario de lo que ocurrió el 9 de noviembre, tuvimos una visita en Cancún, estuvimos con Wendy, estuvimos también con las otras personas que fueron fuertemente violentadas, en su mayoría mujeres, y tuvimos reuniones con varias de las autoridades, tuvimos reunión con la Fiscalía de la República, que es la encargada de llevar a cabo la investigación. Tuvimos una reunión con la presidenta del ayuntamiento, la alcaldesa, se le llama acá, del ayuntamiento de Cancún. Tuvimos reuniones también con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es la encargada de reparar el daño a nombre del Estado, ¿no?, a las víctimas. Tuvimos también reunión con varias autoridades, Secretaría de Seguridad Pública, que es de quien depende los mandos policiales, ¿no? Y lo que vimos es una completa indolencia, insisto, pero además cada autoridad le pasa la responsabilidad a otra autoridad. Por ejemplo, el tema de quiénes fueron los policías. Hasta el día de hoy seguimos sin entender quiénes de las policías o quién dio la orden de que las policías y los policías salieran a disparar en contra de manifestantes. Hay algunas pruebas que documentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de que fueron la propia secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cancún, pero luego cuando tenemos reunión con la alcaldesa, ella jura que no fue su personal y que más bien fue
una instrucción del gobierno estatal. Y el gobierno estatal dice lo contrario. Y así, digamos, van aventándose un poco decimos acá en México, la bolita o la papa caliente de la responsabilidad, y hasta el día de hoy lo cierto es que nadie sabe. Y vamos con la Fiscalía General de la República, que es quien debe de investigar, hacer una investigación judicial, y no hay avances, ¿no? No hay avances, pero además nos dan información actualizada, digamos, de los casos, pero que de alguna forma no nos permite darnos cuenta del avance que puede haber en las investigaciones, y peor aún, ponen barreras o obstáculos a las víctimas para que puedan acceder a la justicia imponiendo diligencias innecesarias. Por ejemplo, que las víctimas de tortura sexual tienen que reconocer a sus agresores, cuando eso es algo que desde esa reunión dijeron ellas, ¿cómo vamos a reconocer a alguien que no vimos la cara, ¿no? Entonces, así de absurdas, digamos, son las respuestas que hemos recibido por parte de las propias autoridades, y bueno, todo esto redunda en una completa impunidad. Y lo más preocupante es que el mensaje que se manda a la sociedad es: pueden asesinar a cualquier mujer en este país y no va a pasar nada. Y además, pueden las policías agredir y reprimir las protestas sociales y no va a pasar absolutamente nada. Más preocupante es ver que sean las propias autoridades quienes salen ante los medios de comunicación a dar discursos que reproducen estos estereotipos negativos en contra de las propias mujeres y que reproducen un modelo sumamente machista que señala que las mujeres no tenemos por qué salir, porque si salimos a protestar somos violentas, somos vándalas, no estamos haciendo el rol que tradicionalmente o socialmente se nos impone, como cuidar a las hijas, a los hijos, al marido, y entonces genera esto un círculo vicioso donde a veces es la propia sociedad quienes han atacado en redes a las manifestantes después de que las autoridades salen a dar estos discursos. Entonces, en este contexto triste que vivimos, el papel que han jugado las activistas y los activistas es fundamental, y ahí, como dice Wendy, llena de, pues, de emoción, de amor, no sé cómo decirlo, sentir el acompañamiento por parte de mucha gente que se suma. Ahora que Wendy estuvo con Edith, nuestra directora, en la gira por Europa, sentir estas muestras de cariño que de repente nos invitan, como ahora ustedes, a un webinario, empezar a ver las cartas que mandan a Wendy, empezar a ver distintas manifestaciones por parte de activistas, es algo que reconforta y que por supuesto genera una presión al gobierno. Y tan es así que después de esta gira y de las cartas que ya están empezando a llegar, porque con cada firma, digamos, a la petición que estamos impulsando desde Amnistía, pues llegan estas cartas directamente a las autoridades, ¿no? Entonces, esto de alguna forma tiene un impacto ante las autoridades. Las autoridades, cuando saben que es Amnistía Internacional quien está acompañando el caso, hay una respuesta. No es la mejor que quisiéramos, pero hay una respuesta. El reto será ahora continuar con la presión para que haya la respuesta que queremos escuchar y que quieren escuchar las víctimas. Thank you so much, Norma, for mentioning, the legal aspect of this entire problem. I wanted to ask a follow-up question, which was actually sent in by one of our viewers, which ties into your mention of a system that does not support the women. And this question is, why is the police culture so belligerent towards women in Cancun and in Mexico? Y si me permitan contestar, y bueno, también Wendy nos contará como específicamente lo que pasa en Cancún, pero nosotras cuando documentamos los casos para el informe de la Era de las Mujeres, pudimos darnos cuenta de varias cosas. Las policías
una de las cosas que nos decían, no en Cancún específicamente, pero sí en otros estados como en Guanajuato, es no estamos acostumbradas a ver a las mujeres salir a las calles a manifestarse. O sea, de entrada hay una negación rotunda a ver a mujeres que se manifiestan. Y como ya decía, esto responde a estereotipos, ¿no? Que se nos han sido impuestos históricamente, ¿no? Donde las mujeres tienen que estar en sus casas cuidando a las hijas, cocinando, limpiando, atendiendo a la pareja, etcétera, etcétera. Y cuando ven que es una mujer que rompe con estos estereotipos y toma las calles, un papel que además históricamente también ha sido asignado en su mayoría a hombres, pues hay una resistencia, pero además hay un odio o una especie de rechazo. Y entonces también lo que pudimos observar a través de analizar el patrón en los 5 estados de la República es que es utilizada la violencia de género como una forma de castigo, es decir, es una forma de decirles a las mujeres para que aprendan que su lugar no está en las calles y su lugar está en su casa, ¿no? Yo hasta aquí me quedo porque me gustaría que Wendy platicara más sobre la violencia sexual en Cancún, justo en el 9 de noviembre. Gracias, Norma. Pues sí, la verdad es que cuando yo empecé a leer también como, bueno, hay algo muy curioso que cuando yo empecé a leer muchísimo más de lo que pasó el 2 de octubre del 68, yo pensaba y decía, es que está pasando lo mismo, pero al revés, porque, por ejemplo, el comité primero nos reprimieron y después accionamos. Pero después yo empecé a leer todo con detalle el reporte de Amnistía Internacional de la Era de las Mujeres y me di cuenta que era exactamente lo mismo. O sea, fue una violencia que fue creciendo poco a poco y que la cerecita del pastel fue Cancún, porque utilizaron armas. Pero ya se venían las detenciones arbitrarias, ya se venían los insultos a las manifestantes, ya se venían también los abusos sexuales, que cuando yo empecé a leer dije, ¿cómo puede ser esta una forma de castigo? Y es claro, porque lamentablemente los cuerpos de las mujeres siempre se han utilizado como consumo, como lamentablemente lo tenemos que decir, como solamente algo que pueden utilizar y desechar. Y es una forma de castigo de parte de las policías, de castigo y de aleccionamiento. ¿Por qué? Porque lo vimos, por ejemplo, en la acción de mi compañera María, que ella ya estaba defendiendo sus derechos. Ella ya estaba diciendo que eso era algo ilegal y a forma de castigo y para callarla, pues la torturaron sexualmente. Igualmente con mi compañera Quetzali. Realmente lo que ella estaba haciendo era resistirse a una detención que era ilegal. Ella no estaba haciendo nada. Y también a forma de castigo la torturaron sexualmente. O sea, son 2 casos específicos en donde cuando tú lo cuentas a la sociedad, hay 2 cosas. Uno, o todavía te castigan más y te dicen, pues es que tú no tenías que estar en ese lugar. ¿Qué estabas haciendo tú para que te sucediera eso? Y eso realmente no solamente es en es en un contexto tal vez nada más de protesta, sino en todo, complementa toda esta cultura de violación en donde siempre la mujer va a ser la responsable de lo que le pasa, ¿no? Entonces, pues sí es algo muy difícil como de poder entender, pero es la forma en la que accionan las policías para castigarnos, para castigar por levantar la voz, ¿no? Y es muy triste también. Thank you, Norma and Wendy, for responding to that question. Yeah, that's truly, the worst form of state reprisal, to use women, to use violence, and breed the rape culture, which you mentioned, Wendy.
Kind of following up with that, we wanted to ask a question that was also sent by another viewer. This is for you, Wendy. So with regards to the Mexican authorities, do you believe that, you know, their response would change under pressure outside of Mexico? So for example, the action that Amnesty is doing and other international sources. And if you have a message, what is your message to the Amnesty supporters who are here listening today, as well as the communities across Canada, and the importance of letters? Tú, Wendy, ¿quieres? Tú contesta y yo te sigo. Va, muy bien. Yo creo que para ellos la presión de otras partes del mundo les duelen más. Creo que sí va a haber, y yo tengo la esperanza y esta lucecita de esta velita prendida, que sí va a haber un cambio. Incluso estas acciones que hacen es porque saben que algo está moviéndose, saben que somos fuertes. Y creo que justamente es por eso que ellos hacen cosas sin sentido. Por ejemplo, el dar, por ejemplo, esta recomendación por cumplida, va a haber un sustento legal en donde nosotros lo desechemos, porque al final de cuentas lo hemos hecho en otras ocasiones. Nos hemos amparado con la ley en mano y hemos ganado muchos amparos con esto, ¿no? Entonces creo que estas acciones son por la presión mediática que se está haciendo pues desde todas las secciones de amnistía. Y tú, Norma, para después acabar. Sí, pues yo coincido completamente con lo que dice Wendy. Siempre el que venga la presión desde fuera ha sido una estrategia muy valiosa y exitosa para poder hacer incidencia adentro del país, ¿no? Y en ese sentido, México históricamente ha sido un país que le ha importado mucho cómo quedar ante otros países, ¿no? Ha firmado y ha ratificado todas las declaraciones y todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ha sido uno de los impulsores incluso de estos tratados internacionales ante Naciones Unidas y también ante el sistema interamericano, ¿no? Y el problema con México es que luego para poder aplicar, digamos, todo ese discurso hacia el exterior, aplicarlo hacia el interior es donde no ha sido tan sencillo o hay importantes inconsistencias, digamos, en ese discurso. Y desde esa lógica, el que podamos nosotras visibilizar lo que ocurre en este país ante una mirada internacional en otros países, también en otros organismos internacionales de derechos humanos, como ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estuvimos el 27 de octubre en una audiencia para posicionar el caso de Wendy, pero también del contexto en general en el país, ayuda muchísimo. Y también cabe decir que para México, insisto, Amnistía Internacional tiene un peso importante. Y cuando no solamente nos miran como, la sección en México que ya están encima de nosotros, sino que además dicen, es el movimiento de Amnistía Internacional que tiene la mirada puesta al interior, hay reacciones importantes. Y yo creo que este avergonzamiento, como justo la palabra, el shaming, ¿no? Que viene por parte de la mirada externa, ayuda mucho. Yo no sé si los cambios los vamos a ver de manera inmediata. Me parece que no. Tristemente, me parece que hay un largo camino por recorrer para que puedan las víctimas por fin acceder a la justicia. Pero lo que sí me queda claro y no tengo la menor duda es que cada firma de las personas que se suman a la petición para exigir justicia para Wendy, para exigir una reparación del daño digna y justa para ella, pero también para todas las víctimas, abona muchísimo. Son como granitos de arena que sí o sí van sumando y que además de eso, acompañada con la incidencia que podemos hacer desde la sección mexicana, es como la mancuerna perfecta. Y claro, con el activismo de Wendy y del comité, que hay que decirlo, Wendy no lo dice porque
es muy, ¿cómo se dice? Sencilla, humilde, pero lo que están haciendo en Cancún es un movimiento importantísimo que yo creo que va a sentar un precedente para lo que venga, para la exigencia de los derechos de las mujeres, pero también la gente está despertando y están saliendo a las calles a manifestarse. Así que, pues vamos, el movimiento juntas vamos apoyándonos y haciendo cambios. That's amazing. And in that spirit of change, I quickly wanted to read one of the solidarity messages that was sent in the chat by Crystalline. Muchísimas gracias, Wendy, por compartir la historia del Comité 9N. Mucho coraje por retar las autoridades de poder, de resistir a lo que esperan de las mujeres. Mucha solidaridad. Estamos contigo. And I think all of us can agree with that statement, beautifully worded. We are running close to the end of our session. I just wanted to ask Wendy if you could give us a final note of what you wanted to share with us and what we can do to support the feminist movement and women in Cancún, Mexico. Muchas gracias. Pues creo que lo principal ahora es visibilizar la situación que está pasando tanto en Cancún como en el resto de México, porque lamentablemente la represión policial en contra de protestas feministas es algo que está incrementando y que lamentablemente si nosotras no visibilizamos con todo el mundo, pues va a seguir sucediendo con esta impunidad que gobierna a México. Y pues nada, yo solamente quiero recordarles que esta es la era de las mujeres, como lo dice el informe, es la era de las mujeres en donde nos toca levantar la voz, y pues algo que siempre repito es que la revolución será feminista o no será. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Wendy. Thank you so much. To segue all those beautiful words and dialogue into some action that we can all take here today, Wendy and Norma both mentioned it's so important we show solidarity and do our part, whether we be in Mexico or Canada. So one of the easiest ways you can do this is by signing the e-action, which has been sent in the chat. We also are currently writing a letter writing marathon across 10 different cases across the world. And we encourage you to write a letter to the authorities in Mexico demanding justice. You can find the instructions on our write-a-thon page, which will also be linked in the chat. I'm overjoyed to announce that in just one day, almost 4,000 Amnesty Canada supporters have signed our e-action to call justice for Wendy and the women of the 9N Committee. So that is amazing. With your support and everyone who's here today, we want to double that number. We want to quadruple it as far as we can. So all the actions are available in English and Spanish, and please everyone take a few minutes today to do those. So that brings us to the end of our session. We're just going to play a short little video before we go. And before the video ends, I also wanted to just take the moment to really thank Norma and Wendy for coming here today, for your courageous efforts, for your continued work, for sharing your really personal experiences. It's just so valuable and beautiful. Thank you so much. Please know that you have the solidarity and support of everyone here. And thank you everyone who's also joined us today. Your voices are so incredibly important. And I love the quote that Wendy said, that this is the era of women. This is the era of women. I will segue and now allow the tech team to play the video to close us off. Thank you so much. Me mudé a Cancún hace casi 4 años, pero no es el paraíso que venden a todo el mundo. El 9 de
noviembre yo salí a protestar por el feminicidio de Alexis y entiendo que esa noche pude haber sido yo la siguiente víctima de feminicidio. Lo que yo pido para todas las mujeres que fueron violentadas y atacadas el 9 de noviembre es justicia, es un acceso real a la verdad y a la memoria también. Thank you so much once again, everyone. It's been so amazing to speak with you all, and please participate in all our actions. We've been so honored to have been graced by your presence, Wendy and Norma. Really, it's been an honor. We have had a few other messages in the chat. We have a few more minutes, so I just wanted to read that. Annika wanted to say that your human rights work is truly amazing. Thank you so much for your courage. I hope you will get the support you deserve. Kathy wanted to say, you have inspired us, Wendy, with your courage, and Norma with the strength of Amnesty Mexico's accompaniment. We offer all of our support and solidarity. We will be taking action with you. Your struggle is our struggle. We have more people. Muchas gracias, Wendy. Voy a escribir mi carta este fin de semana. Sí. Another message, thank you for shining a light on human rights and women's rights. It's time for justice for women. And one final one, que el mundo sepa que Cancún, México, no es solo sol y playa. Basta el feminicidio. En solidaridad desde Gatineau, Quebec, Canada. Thank you so much, everyone. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio y por esto. No sé, no sé qué palabras utilizar, pero me siento muy emocionada y muy agradecida por este espacio. Muchas gracias. Okay, thank you so much, everyone. And thank you especially to Wendy and Norma and to Luna for the amazing facilitation. And also thank you to our translators, Kath and Marta, who have been doing an amazing job. We do have one more session this evening to close our virtual marathon. I'm going to put the link in the chat for you to join there directly. It's our Secretary General, Ketty Nivyabandi, and two amazing Amnesty activists reflecting on 20 years of Right for Rights. So please do join us at that link in the chat in 5 minutes. We'll get started at 7:15 p.m. Eastern. And once again, thank you so much to Wendy and Norma. Gracias, gracias, nos vemos. Un abrazo Gracias. solidario a todas. Gracias, gracias Norma. Ay, a ti, un abrazo. Gracias.